hasta que Cristo sea formado. Semana 7, día 4. La fe es mayor que las obras. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley, o por el oír con fe? Gálatas 3, 2. Aquel, pues, que os suministra abundantemente el Espíritu, y hace obras poderosas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley, o por el oír con fe? Gálatas 3, 5. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por medio de la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Gálatas 3, 14. Sin duda alguna, hemos recibido el Espíritu por el oír con fe, y no por las obras de la ley. Gálatas 3, 2. Según Gálatas 3, 5, Dios nos suministra el Espíritu también por el oír con fe, y de ningún modo por las obras de la ley. La economía neotestamentaria de Dios consiste en la suministración del Espíritu y en la recepción del mismo. Por su parte, Dios suministra el Espíritu. Por la nuestra, nosotros recibimos el Espíritu. La suministración del Espíritu y la recepción del mismo no ocurren de una sola vez y para siempre. Todo lo contrario, es algo que se produce constantemente. Conforme a 3, 2, ya hemos recibido el Espíritu. Pero según 3, 5, Dios continúa suministrándonos el Espíritu. Día a día, Dios nos suministra el Espíritu y día a día recibimos esta suministración del Espíritu. Por consiguiente, por nuestra experiencia sabemos que tanto la suministración del Espíritu como la recepción del mismo es algo que ocurre todo el tiempo. Tanto la suministración como la recepción del Espíritu ocurren por el oír con fe, y no por las obras de la ley. La ley era la base para la relación que existía entre el hombre y Dios en la economía antiguo testamentaria de Dios. Gálatas 3, 23, en términos prácticos la mentalidad de cumplir con Dios. La fe es el único requisito para que el hombre tenga contacto con Dios en su economía neotestamentaria. Hebreos 11, 6, en términos prácticos apreciarle a Él en lo que Él se hizo, dejando de lado el tener o buscar mérito alguno nosotros. La ley está relacionada con la carne, Romanos 7, 5, y depende de los esfuerzos de la carne, la misma carne que es la expresión del yo. La fe está relacionada con el Espíritu y confía en la operación de este, el mismo Espíritu que es Cristo como realidad. En el Antiguo Testamento, el yo y la carne desempeñaban un papel importante en la observancia de la ley. En el Nuevo Testamento, Cristo y el Espíritu asumen la posición anteriormente ocupada por el yo y la carne, y la fe reemplaza a la ley a fin de que vivamos a Cristo por el Espíritu. Guardar la ley mediante el esfuerzo de la carne corresponde a la manera de proceder que es propia del hombre natural. Una vez más, esto se expresa a través de una mentalidad de cumplimiento. Tal camino pertenece a las tinieblas que son propias del concepto humano y trae como resultado muerte y miseria. Romanos 7, 10, 11, 24. Recibir el Espíritu por medio de la fe es el camino que Dios ha revelado. Tal camino reside en la luz de la revelación divina y da como resultado vida y gloria. Romanos 8, 2, 6, 10, 11, 30. Por consiguiente, debemos apreciar la fe, y no las obras de la ley. Es por el oír con fe que hemos recibido el Espíritu a fin de que participemos de la bendición que Dios prometió y vivamos a Cristo. En el cristianismo fundamentalista, comúnmente se enseña que la ley ha sido reemplazada por la gracia. Algunos términos teológicos, tales como la dispensación de la ley y la dispensación de la gracia, se usan para señalar esta distinción. Según este entendimiento, el Antiguo Testamento era la dispensación de la ley, mientras que el Nuevo Testamento es la dispensación de la gracia. Por lo tanto, la gracia está en contraste con la ley y la reemplaza. Sin embargo, ¿ha oído usted alguna vez que la fe ha venido para reemplazar a la ley y que la fe es contraria a la ley? Esto es lo que Pablo nos enseña en la carta a los Gálatas. Hasta podemos decir que en el Antiguo Testamento hubo una dispensación de la ley, pero debemos decir también que en el Nuevo Testamento existe la dispensación de la fe. La dispensación de la gracia es también la dispensación de la fe. Cuando la gracia vino, también vino la fe. Tanto la fe como la gracia vinieron cuando Jesucristo vino. Qué gran contraste existe entre las obras de la ley y el oír con fe. Debemos distinguir entre un cristiano que labora en la ley y otro que oye. ¿Qué clase de cristiano es usted? Todos deberíamos declarar que somos cristianos que oyen, y no cristianos que laboran, legalistas. Oír es una gran bendición. En las reuniones de la iglesia nos reunimos para oír con fe. Por medio de oír así, recibimos la suministración del Espíritu.
Esto seguramente sacudirá a muchos, debido a que tenemos demasiada confianza y esperanza en lo que hacemos ya que edificamos nuestros méritos en base a ello. Cuando a Jesús le preguntaron qué debían hacer para poner en práctica las obras de Dios, él simplemente respondió que creer en el que el Padre ha enviado es hacer la obra de Dios, Juan 6, 29. El principio de Dios es que cuando creemos en Él, espontáneamente surge el hacer de Dios en nuestras vidas, por eso debemos ser oidores con fe, para recibirle el suministro del Espíritu, el cual incluye el obrar de Dios y el poder para cumplirlo. Amén.